Muy bien, entonces vamos a comenzar con la sección 5.1, protocolos de routing dinámico. Y bueno, solamente abarca un tema, los tipos de protocolos de routing. Vamos a ver las siguientes lecciones. Comenzamos con una introducción general de la clasificación de todos los protocolos de routing, digamos, para tener un overview, un panorama general, pues de ciertas categorías generales de protocolos de routing dinámico. Luego hay una diferenciación entre los Interior Gateway Protocols y los Exterior Gateway Protocols, entre los protocolos de gateway interior y exterior. Luego pues analizamos un poco más a fondo los protocolos de routing vector distancia, o sea, para saber a qué se refiere este término de vector distancia, y hacemos lo propio luego con los protocolos que funcionan en base al mecanismo de estado de enlace. Y luego hay una distinción, ¿no?, entre los protocolos de routing dinámico que emplean direcciones de red con clase, que solamente aplica para IPv4, y en el caso de los protocolos de routing sin clase, ¿no? Y se hace esta distinción. Y el material de Cisco por ahí resalta un cierto problemita en particular que hay que surge en el caso del empleo de los protocolos de routing con clase, y luego cómo se resuelve justamente este problemita, este detallito, en el caso de los protocolos de routing sin clase. Y luego, tomamos en cuenta ciertas características para comparar los protocolos de routing entre sí, para tener o sea, hay un cuadro comparativo por ahí, hay una tablita que funciona como cuadro comparativo, justamente pues para tener ciertos criterios de selección de un protocolo sobre otro en determinadas circunstancias, ¿no? Dependiendo del tipo de red que estemos diseñando y configurando, ¿no? Y finalmente, pues hay una introducción a las métricas de los protocolos de routing, primero para entender qué es una métrica y luego cuáles son las métricas particulares que utilizan algunos protocolos, ¿no? Se ponen como ejemplo el protocolo RIP, el OSPF y el AIGP, pues para checar específicamente qué métrica utiliza cada uno de ellos, pues para determinar la mejor ruta, la mejor ruta para el reenvío de tráfico, para el reenvío de paquetes, ¿no? Entonces ahora sí, entrando en materia, comenzamos con la clasificación general de los protocolos de routing, ¿no? Y entonces, bueno, el material de Cisco nos da un breve recordatorio de para qué sirven los protocolos de routing dinámico. Y nos dice, ok, pues los protocolos de routing dinámico sirven para detectar redes remotas, ¿no? Y efectivamente, si yo por aquí tengo un cierto router, digamos el router R1, por acá tenemos el router R2, y digamos que a este router R1 está conectado a una cierta LAN, digamos una LAN A, y a este router R2 está conectado a una LAN B. Entonces, justamente, la configuración de un cierto protocolo de routing dinámico va a permitirle justamente a este router R2, digamos, pasar la información al router R1 y decirle, oye, ¿sabes qué? Router R1, yo router R2 puedo llegar o puedo alcanzar a la LAN B. Ten esta información por si tú la utilizas y para que puedas completar tu tabla de routing, ¿no? También sirven para mantener la información de routing actualizada, justamente lo que acabo de decir, justamente mediante ciertos mensajitos especiales de cada uno de estos protocolos de routing, que sirven justamente como mensajes de actualización que transportan ciertos datos, cierta información relevante para el proceso de enrutamiento, y que le sirve a cada uno de los routers pues para complementar y para llenar sus respectivas tablas de enrutamiento, ¿no? Evidentemente, una de las funciones principales es determinar la mejor ruta, y la determinación de esa mejor ruta pues depende de ciertos algoritmos en particular que utiliza cada uno de los protocolos, además de ciertos criterios específicos que emplea cada uno de estos protocolos para evaluar y determinar la mejor ruta, y que en términos generales pues nosotros vamos a conocer como métricas, pero ya vamos a llegar a ese punto un poco más adelante. Y bueno, finalmente, por supuesto, encontrar rutas alternativas, ¿no? En caso de que una cierta ruta falle, o que una cierta ruta, o que alguno de los enlaces que forman parte de una determinada ruta
pues se caiga o no esté disponible por la razón que sea, pues obviamente es su chamba, es la chamba de estos protocolos de routing dinámico, decir, oye, acabo de detectar que este enlace no está disponible, que esta ruta no funciona en este momento, pues tengo que encontrar otra ruta para garantizar que el tráfico, que los paquetes lleguen hasta su red remota de destino, ¿no? Y luego de esta introducción, de este recordatorio general de para qué sirven los protocolos de routing dinámico, nos da un esquemita, una especie de organigrama, sí, un esquema jerárquico acerca justamente de la taxonomía, de la clasificación de los protocolos de routing dinámico. Y nos dice, ok, digamos, a grandes rasgos, los protocolos de routing dinámico se van a subdividir en dos grandes categorías. Por un lado, vamos a tener los protocolos de gateway interior y por otro lado vamos a tener los protocolos de gateway exterior. En un momento más vamos a llegar hasta ellos, pero en términos generales, digamos que los protocolos de gateway interior sirven para o están diseñados para permitir el intercambio de información de routing entre routers que se encuentren dentro de una misma intranet, dentro de una red propia de una sola organización, de una sola empresa, por así decirlo en términos generales. Mientras que los protocolos de gateway exterior justamente lo que permiten es la comunicación con el exterior, o sea, con el exterior desde la perspectiva de una determinada intranet. Entonces, por ejemplo, si tenemos la intranet de una cierta empresa, digamos la empresa, no sé, BBVA Bancomer, por ejemplo, y esta empresa necesita comunicarse con una cierta, con la intranet de otra empresa, digamos Santander. Entonces, para que la comunicación entre estos routers que pertenecen a distintas intranets, de distintas compañías, para que esta comunicación, para que este intercambio de información de routing se pueda realizar, justamente para eso están diseñados los protocolos de gateway exterior, y de ahí el nombre, ¿no? Justamente porque desde la perspectiva de esta intranet de BBVA Bancomer, lo que me está permitiendo este protocolo es comunicarme con una intranet externa, que en este caso es la intranet de Santander, por ejemplo, ¿no? Luego, la categoría de protocolos de gateway interior se subdivide en los protocolos de routing de vector distancia y en los protocolos de routing de link state. Y aquí, pues básicamente hay una diferenciación, digamos, en el enfoque, en la forma general en la que operan estos protocolos, en la forma general en la que dichos protocolos conocen las rutas en la red, y además, pues cómo determinan este reenvío de paquetes a través de estas diferentes rutas, ¿no? A grosso modo, en el caso de los protocolos de routing vector distancia, el término vector tiene una connotación similar a la connotación matemática, la connotación que le damos en matemáticas y en física, ¿no? Donde visualmente, gráficamente, representamos a un vector como una flecha dirigida, justamente con una cierta dirección y un cierto sentido determinado por un cierto ángulo, ¿no? Por un cierto ángulo θ, por ejemplo. Algo hay de eso en estos protocolos, o sea, en el sentido de que si yo tengo por aquí, digamos, un cierto router, digamos el router A, y luego, como posible router de siguiente salto, aquí enfrente, digamos, tengo el router X, Y o Z. Este término de vector, básicamente lo que nos quiere dar a entender es que estos protocolos necesitan, para el reenvío de paquetes a través de una ruta en particular, necesitan determinar el sentido o la dirección del siguiente salto. Es decir, este router A necesita algún tipo de mecanismo para determinar, ok, el siguiente salto lo tengo que dar en el sentido de, en la dirección de, o hacia el router X, hacia el router Y, hacia el router Z. Lo vamos a ver más adelante, de cualquier manera. Y la distancia, en este caso hace referencia, es un término genérico
para hacer referencia a una métrica, ya sea una métrica simple o a una métrica compuesta que el protocolo utiliza para determinar costos de las rutas y pues básicamente tomar como criterio general la ruta de menor costo para determinar cuál es la mejor ruta para el reenvío del paquete, ¿de acuerdo? Y luego, dentro de este protocolo de routing de vector distancia, tenemos dos subclasificaciones. Tenemos como ejemplo, al protocolo RIP en su versión 1 y en su versión 2, y al protocolo IGRP, al Interior Gateway Routing Protocol, y al Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, su versión mejorada. Y bueno, aquí la diferencia entre el RIP y, bueno, versión 1 y versión 2 y el IGRP y el EIGRP, pues básicamente es que los que están coloreados en gris, los que están sombreados en color gris, pues son protocolos diseñados para trabajar con direcciones de red con clase, que solamente aplica a redes IPv4. Ya saben, esta onda, este rollo de las clases clase A, clase B, clase C, y sus respectivas longitudes de prefijo, diagonal 8, diagonal 16, diagonal 24, para sus máscaras de subred, etcétera, etcétera. Y en el caso de RIP versión 2 y de EIG, son versiones más nuevas. Y bueno, en este caso ambos, tanto RIP versión 2 como EIG, son protocolos que trabajan con direcciones de red sin clase, ¿no? Lo que permite el uso de VLSM, de Variable Length, Subnet Mask, bueno, sí, básicamente, ¿no? El uso de VLSM, ¿no? Y luego, dentro de la subdivisión de los protocolos de gateway interior, los protocolos de routing de link state, que en este caso se incluyen como ejemplos particulares al protocolo de OSPF ES to ES, del Open Shortest Path First y el Intermediate System to Intermediate System. Digamos que en general los protocolos de routing de link state o de estado de enlace se caracterizan porque internamente cada uno de los routers guarda una pequeña base de datos, que representa en términos conceptuales una especie de fotografía, una especie de instantánea, una especie de mapa global que digamos que representa el estado actual de toda la red, de toda la topología de red. Y pues de nuevo cuenta lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Y bueno, finalmente en los protocolos de gateway exterior, se caracterizan por el uso del mecanismo de protocolo de routing vector ruta, que por el momento no vamos a profundizar en ello. Probablemente en la sección 5.2 o 5.3 venga algo al respecto, pero creo que no. Creo que el material de Cisco aquí en el capítulo 5 de este curso creo que no profundiza al respecto del mecanismo de los protocolos de routing vector ruta, justamente porque el protocolo BGP, el Border Gateway Protocol, está fuera del alcance del curso. Entonces creo que eso de hecho el material de Cisco no lo explica explícitamente. Pero lo que sí nos explica a continuación es justamente esta diferencia entre los Interior Gateway Protocols y los Exterior Gateway Protocols. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y justamente lo que mencionaba, ¿no? Y bueno, el material de Cisco utiliza como principio fundamental, como concepto esencial para la explicación y para la diferenciación entre estos protocolos de Interior Gateway y Exterior Gateway, el término sistema autónomo, o por siglas en inglés, AES Autonomous System. Y lo que te dice es que un sistema autónomo es un conjunto de routers. En realidad, en general, es una red, ¿no? En general es una red bajo una administración común, como una empresa o una organización. O sea, en términos cristianos, ¿qué quiere decir? O a qué se refiere el término Cisco con Autonomous System? Bueno, este término de Autonomous System es un término técnico propio de las redes, en el contexto de las redes,
que digamos de forma vaga, de forma coloquial, como una burda analogía, puedes tomar incluso como, entre comillas, como sinónimo de intranet. Es decir, en la topología que te muestran acá de ejemplo, ¿no? En la topología que te muestran por acá de ejemplo, te dicen, por acá tienes el Autonomous System 1, y por acá tienes el Autonomous System 2, y por acá tienes el Sistema Autónomo 3. Y aquí, de hecho, en este diagrama de topología, cada una de las nubecitas es un Autonomous System. Y aquí en particular, estas dos nubecitas que están marcadas como ISPs, pues son justamente los Autonomous System particulares de algún proveedor de servicios de Internet. Ajá. Entonces, para hacer este ejemplo un poquito más realista, vamos a imaginar que, por ejemplo, este Autonomous System o este sistema autónomo del ISP1, pues básicamente se corresponde a la intranet. A la intranet. Ajá. A la intranet de, digamos, no sé, se me ocurre de Telmex, por ejemplo. A la intranet de Telmex. Y por acá tienes la intranet de, digamos, de Easy, por ejemplo, ¿no? Digamos de Easy, ¿no? Ni siquiera recuerdo cómo se escribe. Creo que es así, no estoy seguro. Y luego por acá los Autonomous System, digamos, son las intranets respectivas de, no sé, digamos de BBVA, por ejemplo, por acá, BBVA. Y por acá la intranet de, no sé, digamos de Santander. De Santander. Y por acá, digamos, la intranet de, no sé, no sé, de HSBC, por ejemplo. O no sé, lo que sea, cualquier empresa. Y entonces justamente los Interior Gateway Protocols son los que permiten, son los que están diseñados para permitir el intercambio de información de routing entre los routers que pertenecen al mismo sistema autónomo, a la misma intranet. Así, por ejemplo, digamos, en el Autonomous System 1, digamos que nosotros imaginariamente estamos considerando como la intranet de BBVA, por aquí. EIGRP, es decir, el protocolo EIGRP es un protocolo de Interior Gateway que se está utilizando justamente para el intercambio de información de routing entre todos estos routers de forma interna. O sea, todos estos intercambios se dan entre estos routers de forma interna sin salir de la nubecita. O sea, están todos aquí mismo dentro del mismo sistema autónomo, dentro de la misma intranet. Por el contrario, los protocolos de Exterior Gateway son justamente aquellos que están diseñados para habilitar, para permitir el intercambio de información de routing entre routers que pertenecen a distintos sistemas autónomos. Por ejemplo, por acá tenemos un cierto router, acá un cierto router de frontera, un cierto router de border gateway, aquí digamos de la intranet de BBVA en nuestro ejemplo. Y este router se quiere comunicar con otro router que en este caso pertenece a otro sistema autónomo, o sea, un sistema autónomo externo. Y de ahí el nombre de Exterior Gateway Protocol. Que en este caso vamos a imaginar que es un router que pertenece a este sistema autónomo correspondiente a esta intranet del servidor, del Internet Service Provider, de este proveedor de servicios de Internet número 1, que es Telmex, ¿no? Entonces imaginamos que aquí está Telmex. Entonces justamente esta comunicación entre este protocolo de frontera de BBVA y otro router de frontera en este sistema autónomo, en esta intranet de Telmex, que aquí está marcado con esta flecha en naranja, mediante el protocolo BGP. Justamente el protocolo BGP, el protocolo de Border Gateway Protocol, es un protocolo que está categorizado como un protocolo EGP, de Exterior Gateway Protocol, justamente porque permite la comunicación entre gateways, entre routers que pertenecen a sistemas autónomos distintos.
Es decir, desde la perspectiva de la intranet de BBVA, o sea, desde la perspectiva de este Autonomous System 1, este protocolo nos está permitiendo comunicarnos con el exterior, o sea, con un sistema autónomo externo al nuestro. Nos está permitiendo comunicarnos con una intranet externa a la nuestra, que en este caso esa intranet externa es la intranet de Telmex, por ejemplo, ¿no? Y pues esa es la gran diferencia entre los protocolos IGP y los protocolos EGP, ¿no? Los Exterior Gateway Protocols, ¿no? En términos simples, está por ahí, ¿no? Ok, ahora, ¿qué hay de los protocolos de routing vector distancia? Los protocolos de routing vector distancia se llaman de esta manera, reciben este nombre porque en cada uno de los mensajes de actualización de información de routing se incluyen justamente pues digamos, dos características, dos cualidades que son justamente la característica de distancia y la característica de vector. En este caso, vamos a entender por distancia, digamos, de forma intuitiva, de manera informal, vamos a decir que la distancia nos indica qué tan lejos está una cierta red de destino, ¿de acuerdo? Y esta distancia, este valor de distancia se basa en una determinada métrica, en un determinado criterio, cualidad o característica de las rutas que es medible y que se toma como criterio justamente para, en este caso, para evaluar qué tan lejos está o qué tan lejos está la red remota de destino desde la perspectiva de un cierto router, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de esas métricas puede ser el conteo de saltos, el conteo de saltos que es utilizado justamente como métrica por RIP, ¿no? Y por otra parte tenemos el sentido del vector, que como ya había dicho anteriormente, tiene que ver con una interpretación similar a la interpretación que se le da en matemáticas, ¿no? En el sentido de que este término vector hace referencia a la especificación del sentido, de la dirección o del ángulo para dar el siguiente salto. Entonces, en esta topología de muestra, en esta topología de ejemplo que nos muestra el material de Cisco, vamos a imaginar justamente que este router R1 desea enviar justamente un paquete IP hasta la dirección de red 172.16.3.0 diagonal 24. Y entonces, desde la perspectiva del router R1, esta red remota de destino 172.16.3.0 diagonal 24 se encuentra, bueno, en este caso vamos a suponer que se está utilizando RIP. En este caso vamos a suponer que se está utilizando RIP. Y entonces, lo que determina el router R1 mediante RIP es que básicamente, desde la perspectiva del router R1, esta red remota de destino 172.16.3.0 diagonal 24 se encuentra a una distancia de un salto. Se encuentra a la distancia de un salto, ¿no? Esa es la distancia, en este caso, en este ejemplo en particular, ¿no? Pero además, el vector nos da el sentido del salto, es decir, además el router R1 sabe que para poder llegar hasta esa red remota de destino, tiene que dar el salto en el sentido, o tiene que dar el salto hacia el router R2. ¿Hacia dónde tiene que dar el salto? Pues el siguiente salto lo tiene que dar hacia el router R2, hacia acá, ¿no? Sí, ya básicamente, ¿no? Y a eso se refiere, ¿no? A eso se refiere el término de un routing, de un protocolo de routing a vector distancia, ¿no? Evidentemente, esta distancia se mide de forma distinta dependiendo del protocolo, ¿no? Porque cada protocolo utiliza una métrica distinta, ¿no? Y por lo tanto toma en consideración diferentes criterios, diferentes cualidades, diferentes características medibles de las rutas, pues para calcular, ¿no? Para calcular justamente esta distancia, ¿no? Pero la idea esencial es justamente esta, ¿no? La que acabo de explicar. Ahora bien, ¿qué sucede con los protocolos de routing de estado de enlace? Como ya había mencionado al comienzo, en el caso de los protocolos de routing de estado de enlace,
cada uno de los routers, digamos, crea una vista completa, una instantánea, una fotografía, un mapa de toda la red, o sea, de toda la topología de red, de una sola vez. Es decir, en el caso de los protocolos de routing de estado de enlace, cada uno de los routers almacena de forma interna una cierta base de datos, una cierta base de datos referente a, pues, a toda la topología de toda la red completa, incluyendo evidentemente información referente a los enlaces, ¿no? Al estado de los enlaces, si un enlace está activo o inactivo, entre qué dispositivos está establecido cada enlace. Tal enlace está establecido entre el router R1 y el router R2, tal enlace está establecido entre el router R2 y el router R3, la velocidad de transmisión de datos de ese enlace es tanta, el ancho de banda del enlace es tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, digamos que de forma conceptual, en estos protocolos de routing de estado de enlace, cada uno de los routers, digamos que tiene un vistazo general, un vistazo rápido de toda la topología de la red, del estado actual de la red. Aquí podemos entender por estado, digamos, algo bastante similar a lo que se conoce por estado en la programación orientada a objetos o en el paradigma orientado a objetos, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando se estudia la programación orientada a objetos te dicen, ¿qué es el estado? Pues en términos simples, el estado de un determinado objeto no es otra cosa que el conjunto de valores de todas las variables de instancia de un determinado objeto en un cierto momento t. En ese sentido, aquí en el caso de los protocolos de routing de estado de enlace, algo similar aplica, pero en este caso lo que se está almacenando, digamos, es el estado, bueno, entre comillas, el estado de toda la red completita. Una diferencia importante respecto de los protocolos vectores de distancia, como el protocolo RIP, es que los protocolos de routing de estado de enlace no envían mensajes de actualización periódicas. Es decir, sí existen mensajes de actualización, pero estos mensajes de actualización no se envían de forma regular en intervalos de tiempo definidos, sino que estos mensajes de actualización de routing se envían, se envían, estos mensajes de actualización se envían, o se disparan, o se activan, cuando ocurren ciertos eventos, cuando ocurren ciertos eventos o determinados eventos. Entre esos eventos, justamente uno de los eventos principales, uno de los eventos que se monitorea constantemente, es el estado de algún enlace, es decir, si algún enlace está activo o inactivo, si algún enlace está funcionando correctamente o falla, ¿no? Y entonces en la fotografía de ejemplo, en el diagrama, en la topología de ejemplo que nos muestra el material de Cisco, te dice, ok, imagínate que tienes la siguiente topología de red, ¿no? Tienes al router R1, al router R2, al router R3 y al router R4. Cada router tiene su propia base de datos que conceptualmente representa esta instantánea o esta fotografía o este mapa de toda la red, de toda la topología de red completita. Y luego imagina que en algún momento, en algún tiempo t, mientras está funcionando esta red, en algún momento imagina que este enlace hacia la red 172.16.3.0 diagonal 24 se cae. Imagínate que en algún momento dado este enlace se cae, que ya no está activo. En ese justo momento, en el justo momento en el que ocurre ese evento, justamente el router R1 envía un mensaje de actualización, de routing a todos los demás routers, ¿no? Primero se le envía al router R2 y luego pues el router R2 va a replicar ese mensaje de actualización de routing hacia el router R4 y hacia el R3. ¿Para qué? Justamente para que los routers R2, R3 y R4 tengan la información necesaria, primero que se les notifique, ¿no? O sea, primero que se les notifique, oye, ¿sabes qué? Yo, router R1, acabo de detectar que este enlace hacia esta red remota 172.16.3.0 diagonal 24 ya no está funcionando, no está activo. Entonces, primero les aviso. Y segundo, además de avisarles con este mensaje, ahí les pongo la información necesaria para que cada uno de ustedes actualice su propia base de datos y de esta forma actualice la fotografía o actualice su propio mapa, global de toda la red, ¿no? Y con eso, pues todos estemos al tanto de cuáles son los enlaces que realmente están funcionando en este momento
y en base a eso pues podamos determinar las mejores rutas para el reenvío de tráfico, ¿no? Para el reenvío de paquetes. Es básicamente, ¿no? Cómo funcionan los protocolos de routing de estado de enlace. Y luego tenemos los protocolos protocolos de routing con clase. Fíjate. Bueno, aquí nos referimos a direcciones de red IPv4 con clase. Y entonces aquí hay que recordar un poco de lo que ya sabemos. Y entonces sabemos que en el caso de IPv4, bueno, hay varias clases, ¿no? Clase A, clase B, clase C, incluso clase D y clase E. Pero por ahora solamente vamos a recordar la clase A, la clase B y la clase C. Porque justamente el ejemplo que te da el material de Cisco para que te des cuenta del problema que surge con el uso de los protocolos de routing con clase, pues hace uso de, bueno, en este caso, en este ejemplo en particular de esta topología, se utiliza la clase B y la clase C, y específicamente se hace un énfasis particular en la clase B por lo siguiente. Entonces, aquí en este ejemplo, se supone que los tres routers, el router R1, el router R2 y el router R3, los tres están configurados para operar con el protocolo RIP, ¿de acuerdo? De hecho, específicamente en este caso con el protocolo RIP versión 1, porque justamente la versión 1 del protocolo RIP es la que utiliza direcciones con clase. Y aquí es donde viene la parte interesante, mira. El router R1 tiene directamente conectadas estas dos redes, ¿no? Esta red de aquí y esta red de acá. Ahora, lo interesante es que desde la perspectiva del router R2, la red remota a la cual puede llegar a través del router R1 es esta LAN de aquí, esta LAN 172.16.1.0 diagonal 24. Y aquí es donde surge un pequeño problema, aquí es donde la parte interesante comienza. La red, o sea, la dirección de red 172.16.1.0 diagonal 24, así tal cual per se, a secas, en sí misma es una red sin clase, es una red IPv4 sin clase. Pero RIP versión 1 no es capaz de manejar ni de difundir en sus mensajes de actualización direcciones de red con clase, perdón, sin clase, perdón. No es posible. No es capaz, RIP versión 1 no es capaz de enviar, de compartir información de redes IPv4 sin clase. Justamente porque está diseñado todo este tipo de protocolos de routing con clase, no incluyen justamente en sus mensajes de actualización, no incluyen la máscara de subred, no incluyen la máscara de subred de las redes, de las redes que difunden, de las redes que anuncian a través de estos mensajes de actualización. Y entonces lo que tiene que hacer RIP versión 1, o mejor dicho, lo que hace RIP versión 1 en este caso, dice, ok, tengo esta dirección de red 172.16.1.0 diagonal 24. Lo que voy a hacer es que como yo no soy capaz, yo no estoy diseñado para enviar las máscaras de subred como parte de la información que viaja en estos mensajes de actualización, pues entonces lo que voy a hacer es transformar, voy a convertir esta dirección de red a una dirección de red con clase y entonces la convierte en la dirección de red con clase a una red a una dirección de red IPv4 con clase de tipo B, o sea, de tipo clase B. Y entonces la termina convirtiendo en la dirección de red 172.16.0.0 diagonal 16. Diagonal 16. Y entonces realmente lo que envía este router R1 en su mensaje de actualización de RIP, pues es justamente una ruta hacia esta dirección de red con clase, de clase B, que es esta, la 172.16.0.0 diagonal 16. Ok, y entonces el router R2 recibe este mensaje de actualización, lo procesa y lo registra, ¿no? Registra la respectiva entrada en su tabla de routing. Y entonces dice, ok, a mi router R2, el router R1, me acaba de informar que yo, router R2, puedo llegar hasta la red remota 172.16.0.0 diagonal 16, que es una dirección de red con clase, de clase B.
¿Cómo lo puedo hacer? Pues simple y sencillamente utilizando como router de siguiente salto a quién? Pues al router R1, o sea, 192.168.2.1. No es cierto, perdón, 192.168.1, ¿verdad? 192.168.1.1, perdón, es este de aquí, ¿no? Y para ello, lo único que tengo que hacer yo, router R2, es seleccionar como interfaz de salida mi interfaz serial 0, diagonal 0, diagonal 0, esta de aquí, ¿no? Y ya, nada más. Y ahora aquí lo interesante sucede cuando el router R3 hace lo propio, porque justamente al router R3 también le informa de manera similar al router R2 que dicho router R2 puede alcanzar o puede llegar hasta la red remota 172.16.2.0 diagonal 24 a través de él, ¿no? A través del router R3, pero surge el mismo inconveniente. Como RIP versión 1 no está diseñado para trabajar con direcciones de red con clase, entonces lo que hace es tomar esta dirección de red sin clase y transformarla en una red, en una dirección de red, IPv4 con clase, y la termina convirtiendo en la misma dirección de red con clase B o de clase B, que es la 172.16.0.0 diagonal 16. Y aquí es donde surge el problema. Porque entonces, cuando este mensaje de actualización de RIP versión 1, es enviado del router R3 hacia el router R2, entonces el router R2 toma ese mensaje, lo procesa y lo registra. Y entonces básicamente lo que queda al final en el router R2 es una doble entrada. O sea, desde la perspectiva de R2 o para R2, básicamente lo que le informaron el router R1 y el router R3 es que él, o sea, el router R2, puede llegar a la red con clase 172.16.0.0 diagonal 16, ya sea utilizando como próximo salto al router identificado con la IP 192.168.2.1, 192.168.2.1, o sea, ya sea utilizando al router R3 o utilizando al router R1 como dirección de próximo salto. Y aquí es donde viene un problema, fíjate, lo que expone el material de Cisco, justamente en la figura 5, que no se ve aquí, pero que en el material de Cisco sí se puede visualizar, es que desde el router R2 se utiliza el comando ping, se utiliza un comando ping. Y entonces se lanza un ping hacia alguno de los hosts, ya sea de la LAN de aquí, de la 172.16.2.0 diagonal 24, o de la LAN de acá, ¿no? La 172.16.1.0 diagonal 24. Y entonces supongamos que se envía un ping, se lanza un ping desde el router R2, digamos hacia la dirección IP de host, digamos la 172.16.1.1, por ejemplo, ¿no? O, bueno, no es que la .1.1 probablemente sea la de acá. Bueno, digamos la 172. Digamos 172.16.1. Digamos .4, por ejemplo, ¿no? O sea, básicamente hacia algún host que esté por acá, hacia algún host que forme parte de esta LAN de aquí. Y ahí es donde sucede algo interesante, porque cuando un router tiene varias posibilidades, de próximo salto, como en este caso, que tiene dos posibilidades de próximo salto para llegar a una cierta red remota de destino. Entonces, en automático se activa en el router R2 un mecanismo conocido como load balancing, conocido como balanceo de carga, que lo que hace es que trata de distribuir de la forma más equitativa posible el envío de estos paquetes, ¿no? Es decir, trata de que si en total se van a enviar, digamos, 10 paquetes, trata de que 5 paquetes sean reenviados utilizando como próximo salto al router R1 y los otros 5 paquetes se reenvían utilizando al router R3 como próximo salto, ¿no? Y ahí hay un problema porque entonces hay una cierta alternancia, hay una cierta ambigüedad en cómo llegar a esa red remota de destino 172.16.0.0 diagonal 16.
O dicho de otra manera, y lo que te muestra el material de Cisco, si tú lanzas desde el router R2 un ping, por ejemplo, a la dirección IP 172.16.1.4, o sea, digamos de un host por acá de esta LAN, lo que va a suceder es que en ocasiones, algunas veces, ese ping va a funcionar, va a ocurrir correctamente, y otras veces va a fallar totalmente. ¿Y por qué sucede eso? Justamente por ese mecanismo de load balancing, justamente por ese mecanismo de balanceo de carga, que en ocasiones utiliza el router R1 como dirección de próximo salto y en otras ocasiones utiliza el router R3 como router de próximo salto. Ajá. Y entonces, justamente cuando ese mecanismo de load balancing, en este ejemplo particular, determina o emplea el router R1 como dirección de próximo salto, entonces sí puede llegar el ping. Pero cuando elige al router R3 como dirección de próximo salto, entonces no llega. Y pues básicamente ese es el problema con los protocolos de routing con clase, ¿no? Como es el caso particular de este ejemplo de RIP en su versión 1. Y luego, ¿qué sucede con los protocolos de routing sin clase? Y aquí el ejemplo de Cisco te da el ejemplo con esta topología de ejemplo. Y aquí lo que se supone es que los tres routers, router R1, R2 y R3, están configurados para utilizar RIP, también el protocolo RIP, pero ahora la versión 2. También el protocolo RIP, pero ahora la versión 2, que justamente es una versión que está diseñada para trabajar con direcciones de red sin clase, ¿de acuerdo? Sin clase. Y luego lo que sucede es lo siguiente. Bueno, en el caso de los protocolos de routing sin clase, en los mensajes de actualización de routing ahora sí se incluye la máscara de subred, junto con la dirección de cada una de las redes, ¿no? La máscara de subred o longitud de prefijo, ¿no? Que aquí en las tablas de routing realmente lo que se observa no es directamente la máscara de subred punteada con notación decimal, pero pues lo que sí se observa es la longitud de prefijo, ¿no? Y bueno, aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Bueno, además de esto, justamente porque como los protocolos de routing sin clase incluyen en sus mensajes de actualización de routing, incluyen la máscara de subred, pues justamente por ello es que estos protocolos de routing pueden utilizar características como el VLSM, como el Variable Length Subnet Mask o las máscaras de subred de longitud variable y el CIDR, el Classless Interdomain Routing. El Classless Interdomain Routing pues, requiere de una explicación más amplia, pero aquí el material de Cisco, por lo menos en este contexto de este capítulo, de estas lecturas, solamente lo menciona, ¿no? Lo menciona por arribita. Pero pues básicamente en términos generales podemos considerar al CIDR como pues algo así como pues básicamente como sinónimo de supernetting o de network summarization, como un sinónimo de supernetting o de resumen de redes. ¿A qué me refiero con esto de supernetting o resumen de redes? A lo que me refiero es a lo siguiente. Vamos a entender en términos globales, en términos muy básicos, en términos muy generales, al supernetting como el proceso inverso del subnetting o de la división en subredes que justamente aprendimos cuando cuando estudiamos el tema de VLSM, ¿no? Entonces, en el supernetting, contrario al subnetting, o sea, en el subnetting tomas una cierta red y la divides en redes más pequeñas, ¿no? En el caso del supernetting, tomas varias redes pequeñas y las unes, las englobas en una red más grande. De manera conceptual, eso es a lo que me refiero por supernetting. Y pues el network summarization pues va en el mismo sentido, en el mismo tenor de ideas. Y entonces aquí fíjate lo que sucede en el ejemplo de la topología específica que te da Cisco en este caso, es el siguiente. De hecho es la misma topología que el caso anterior, que el slide anterior. Nada más que aquí los tres routers están trabajando con RIP versión 2. Y entonces aquí lo que sucede es lo siguiente. Cuando el router R1 envía un mensaje de actualización de RIP al router R2, ese mensaje de actualización pues básicamente le informa al router R2, oye, ¿sabes qué? Yo, router R1, puedo alcanzar a esta LAN, a la 172.16.1.0 diagonal 24.
pero le manda junto con la dirección de red, o sea, 172.16.1.0, le manda también la máscara de subred, en este caso la longitud de prefijo diagonal 24. Y entonces ese mensaje de actualización RIP llega al router R2, el router R2 lo procesa y entonces hace el respectivo registro en su tabla de routing y dice, ah, ok, a mi router R2, el router R1 me acaba de informar que yo, router R2, puedo llegar hasta la red remota de destino 172.16.1.0, diagonal 24, utilizando como router de siguiente salto a quién, pues al router R1, o sea 192.168.1.1, y para ello lo único que tengo que hacer yo, router R2, pues es utilizar como interfaz de salida mi interfaz serial 0 diagonal 0 diagonal 0, esta de aquí, ¿de acuerdo? Y algo similar sucede cuando el router R3 envía su mensaje de actualización al router R2, ¿no? Y aquí lo interesante es el resultado final, cómo queda registrado al final todo esto en la tabla de routing del router R2. Y aquí lo que vale la pena considerar es que aquí en el router R2 se registran, básicamente se registran dos rutas secundarias, dos rutas secundarias, que están englobadas en una sola ruta principal, que es esta de acá, ¿ok? Una sola ruta principal, que es esta de acá, ruta principal. Y entonces aquí es justamente donde tiene sentido esta parte de la sumarización o del resumen. Es decir, en la ruta principal se indica que la red de destino es la red 172.16.0.0 diagonal 24. O dicho de otra manera, lo que te dice es que hay una red de destino en general, que es la 172.16.0.0 diagonal 24, pero que esa red general está subdividida o está dividida en dos subredes particulares, que son justamente subredes con clase. En las subredes con clase 172.16.1.0 diagonal 24 y 172.16.2.0 diagonal 24, ¿de acuerdo? Y pues nada, ¿no? O sea, básicamente a eso me refiero con lo de sumarización. O sea, esas dos LAN, esta LAN que está conectada al router R1, la 172.16.1.0 diagonal 24, y la LAN 2, digamos, o la LAN 3, o como lo quieras llamar, esta LAN que está conectada al router R3, la 172.16.2.0 diagonal 24, se pueden resumir en una sola red más grande, que es la 172.16.0.0 diagonal 24, pero que realmente está subneteada, está dividida en dos subredes, con clase, perdón, en dos subredes sin clase, la 172.16.2.0 diagonal 24 y la 172.16.1.0 diagonal 24. Y entonces aquí en este escenario, si lo comparamos con lo que sucedía justamente en la diapositiva anterior de los protocolos de routing con clase, aquí en el caso de los protocolos de routing sin clase, específicamente aquí en el caso de RIP versión 2, ya no existe esta ambigüedad respecto a cómo llegar a una determinada IP de un host que pertenezca a alguna de estas LAN. O sea, básicamente si repetimos el comando, o sea, si desde el router R2 lanzamos un ping, digamos, hacia la IP 172.16.1.4, como en el ejemplo anterior, hacia la 172.16.1.4, entonces aquí ya no va a haber ambigüedad, porque entonces lo que va a suceder es que el router R2 va a decir, ok, ¿a qué red remota de destino quiero llegar? Quiero llegar a la red remota 172.16.1.0 diagonal 24. Y entonces checa la ruta principal, la entrada de ruta principal en su tabla de routing, y luego la entrada de ruta secundaria. Y dice, ok, en mi tabla de routing, mediante el protocolo RIP, yo descubrí una ruta justamente a esa red remota de destino 172.16.1.0 diagonal 24.
¿Y cómo puedo llegar a ella? Pues lo único que tengo que hacer es utilizar como router de siguiente salto a este router, al 192.168.1.1. O sea, lo único que tengo que hacer es utilizar al router R1 como router de siguiente salto. Y para ello lo único que tengo que hacer es seleccionar yo router R2 a mi interfaz serial 0, diagonal 0, diagonal 0 como interfaz de salida para el reenvío de este paquete y ya, se acabó. Y entonces el ping va a ser exitoso en todas las ocasiones, a diferencia de lo que sucedía en el caso anterior con todo este mecanismo del load balancing y la ambigüedad, bla, bla, bla. Aquí, justamente en los protocolos de routing sin clase, se soluciona justamente ese problema, ¿no? Ok, luego, las características de los protocolos de routing. Ok, existen diferentes características, diferentes criterios que se pueden tomar en cuenta para la comparación de los distintos protocolos de routing dinámico que te presenta el material de Cisco, ¿ok? Pero aquí nos vamos a concentrar en la velocidad de convergencia, en la escalabilidad, en si el protocolo admite el trabajo de direcciones de red con clase o sin clase, qué tan exigente es el protocolo respecto al uso de recursos de hardware en los equipos de Cisco, en los routers o en los switches multicapa, ¿no? Habilitados con capacidades de routing, etcétera, ¿no? Y en la implementación y el mantenimiento, ¿no? Entonces, no nos vamos a adentrar mucho en la tabla, o sea, simplemente la tabla funciona como un cuadro comparativo para que te des una idea de más o menos para que tengas una visión de en qué situaciones o bajo qué circunstancias es mejor o es más recomendable un cierto protocolo de routing dinámico sobre otro, ¿no? Lo que sí vamos a ver, lo que sí le vamos a dar sentido es a cada una de estas características, es decir, vamos a analizar a qué nos referimos con cada uno de estos términos, ¿no? Primero, ¿a qué se refiere el material de Cisco con velocidad de convergencia? El material de Cisco se refiere a velocidad de convergencia, a qué tan rápido o a la rapidez con la que todos los routers que forman parte de una determinada red llegan hasta un cierto estado en el que el conocimiento que cada uno de esos routers tiene de la red es coherente entre todos ellos. O dicho de otra manera, o de una manera más práctica, más pragmática, qué tan rápido todos los routers de una determinada red son capaces de actualizar sus tablas de routing, con rutas, con datos que sean coherentes entre sí, con datos que no se contradigan entre sí y que las tablas estén completas, o sea, que esas tablas de routing, que esas tablas de enrutamiento, no les falten datos, no les falten información, no les falten rutas que de hecho sí existen, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a entender por velocidad de convergencia. O sea, cuánto tiempo le toma a todos los routers de una red a plasmar en sus tablas de routing toda la información referente a toda la red, de forma que esa información sea coherente entre todos los routers y que no haya contradicciones, ¿vale? Y que la información esté completa, por así decirlo, ¿no? O qué tan rápido se enteran, digamos, sí, qué tan rápido se enteran todos los routers de cualquier cambio en la topología de la red, por así decirlo también, si lo quieres ver de esa manera. En lo referente a la escalabilidad, pues básicamente se refiere a con qué tanta facilidad los protocolos o un protocolo de routing dinámico en particular se adapta al crecimiento de la red, se adapta a que la red admita más dispositivos, sin sacrificar de forma significativa el rendimiento del protocolo, ¿no? Y bueno, con clase o sin clase, pues es lo que ya vimos básicamente, o sea, si el protocolo está diseñado o admite el uso de direcciones de red con clase o sin clase, lo que admite el uso de BLSM, lo que ya veíamos anteriormente en las dos diapositivas anteriores de clase A, clase B, clase C, etc. El uso de recursos, pues básicamente lo que ya decía anteriormente, ¿no? ¿Qué tan exigente es un determinado protocolo respecto al consumo, respecto al uso de recursos de hardware en los routers o en los switches multicapa de Cisco, ¿no? O sea, un determinado protocolo, qué tanta RAM utiliza en el dispositivo, qué tanta capacidad de procesamiento del CPU utiliza,
Y finalmente, en el criterio de implementación y mantenimiento, lo que entendemos es qué tan complejo, o sea, sí, qué tan complejo, qué tan difícil desde la perspectiva técnica resulta para el administrador de red configurar inicialmente este protocolo en una determinada infraestructura de red y además darle mantenimiento, lo que a su vez también implica qué tanto conocimiento debe tener el administrador de red, o sea, qué tan profundo debe ser el conocimiento del administrador de red respecto al funcionamiento y configuración de un determinado protocolo para poder configurarlo correctamente y poderle dar mantenimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y finalmente de esta sección, la 5.1, las métricas de los protocolos de routing. En este contexto, lo que se entiende por métrica es un valor mesurable. Dicho de otra manera, una métrica ya sea una métrica simple o una métrica compuesta, es básicamente una cualidad o una característica o un conjunto de cualidades o características medibles de las diferentes rutas que existen para llegar hasta una red de destino y que estas cualidades o características medibles son las que un determinado protocolo toma en cuenta como criterio para la evaluación y la selección de la mejor ruta hacia el destino, tomando como criterio general la ruta de costo más bajo. Claro que aquí en este contexto el término de costo es subjetivo, es decir, cada protocolo utiliza diferentes métricas, diferentes criterios para determinar cuál es la ruta de menor costo. Por ejemplo, en el caso de RIP, la métrica que utiliza es el conteo de saltos. Es decir, desde la perspectiva del protocolo RIP, la mejor ruta es aquella que involucre la menor cantidad de saltos. Es decir, es aquella ruta que involucre el menor número de routers, básicamente, para el reenvío del paquete, para el reenvío de tráfico. En el caso del OSPF, o Open Shortest Path First, en el caso de este protocolo, lo que se toma en consideración, lo que se toma como criterio, su métrica es el ancho de banda acumulativo, dicho de otra manera. Desde la perspectiva de OSPF, la mejor ruta es aquella ruta a lo largo de la cual el ancho de banda disponible sea el más grande posible. Es decir, entre mayor sea el ancho de banda disponible a lo largo de toda la ruta, mejor. Y por lo tanto, ese es el criterio de selección para la mejor ruta. Mientras que en el caso del EIGRP, del Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, o el protocolo mejorado de routing de gateway interior, se trata de una métrica o emplea una métrica compuesta que toma en consideración las siguientes características. Toma en consideración el ancho de banda mínimo, la demora, la carga y la confiabilidad. O sea, toma en cuenta sobre cuál de todas las rutas el hecho de enviar un determinado paquete va a utilizar la menor cantidad de ancho de banda posible. También toma en cuenta la demora, digamos un cierto pronóstico de una proyección aproximada de cuánto tiempo se estima que tardará un paquete de llegar desde su origen hasta su destino si se utiliza una determinada ruta. La carga, o sea, qué tan congestionado está un determinado enlace que forma parte de una ruta, qué tanto tráfico está viajando por cada uno de los enlaces que forma parte de una determinada ruta, y la confiabilidad, que es una especie de, digamos, de medidor de la posibilidad de falla de una determinada ruta, ¿no? Digamos una especie de reputación, por así decirlo, en el que, bueno, el protocolo a lo largo del tiempo ha hecho un registro y ha determinado que ciertas rutas en particular son más propensas a fallas que otras, ¿no? Y entonces dice, ok, esta cierta ruta casi nunca falla, esta cierta ruta funciona la mayor parte del tiempo, ok, esta ruta es más confiable, ¿no? A diferencia de, hay otra ruta que
que falla a cada rato, ¿no? Que falla con mucha frecuencia. No, esa ruta no es muy confiable, mejor no hay que utilizarla, ¿no? Más o menos por ahí va ese sentido. Y en el ejemplo de topología que te da el material de Cisco te dice, ok, tienes la siguiente topología, tienes router R1, tienes al router R2 y tienes al router R3. Y tienes una PC1 y una PC2, ¿de acuerdo? Y entonces te dice, imagina que se manda un paquete que sale de la PC1 y va dirigido hacia la PC2. Y entonces hace una comparación entre la selección de la mejor ruta desde la perspectiva de RIP y desde la perspectiva de OSPF. Y entonces te dice, ok, desde la perspectiva de RIP, la mejor ruta es aquella que involucra la menor cantidad de saltos. Entonces, si yo voy del router R1 al router R2, ¿cuántos saltos di para enviar ese paquete? Ah, pues solamente un salto. Por lo tanto, desde la perspectiva de RIP, esta de aquí es la mejor ruta. Sin embargo, desde la perspectiva de OSPF, que toma en consideración el mayor ancho de banda disponible a lo largo de toda la ruta, para OSPF la mejor ruta es la que pasa o la que va del router R1, luego llega al router R3 y finalmente al router R2. ¿Por qué? Porque justamente los enlaces establecidos, estos enlaces seriales entre el router R1 y el router R3 y entre el router R3 y el router R2 son enlaces de categoría T1. Ajá, por ahí hay unas situaciones técnicas. Si gustan googlearlo, pueden googlear las características técnicas de los enlaces T1. Pero para las finalidades de nuestro estudio, solamente baste con saber que estos enlaces T1 tienen un ancho de banda. Ajá, ofrecen un ancho de banda. Ajá, ofrecen un ancho de banda. Ancho de banda. Ofrecen un ancho de banda mucho mayor. Ajá, mucho mayor que el ancho de banda que se establece aquí en el enlace entre R1 y R2, que es de 56 kilobits por segundo. O sea, estos enlaces T1 y T2 ofrecen un ancho de banda mucho más elevado. Y por lo tanto, el protocolo OSPF determina que la mejor ruta es la que va del router R1 al router R3 y luego al router R2, porque justamente a lo largo de esa ruta se cuenta con la mayor cantidad de ancho de banda disponible. Y ya, sí, eso es todo. Eso es todo de la sección 5.1.